Conocimiento, Padre Celestial, de la verdad, por traernos al conocimiento de tu amor, de tu misericordia, de tu gracia, Señor mi Dios. Y te invitamos, Padre Celestial, que estés en nuestros medios. Padre, ministra nuestros corazones, ministra nuestra alma, revélanos tu palabra, Señor, para que a través de ella, Señor mi Dios, podamos crecer en fe para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, cancelamos todo estorbo, toda distracción, Padre Celestial, toda altimaña del enemigo, Señor, que nos quiera robar, Padre, de tu misericordia, de tu amor y de tu poder. Abre nuestro entendimiento, Señor mi Dios. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor mi Dios, para que podamos ver y comprender, Señor mi Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando con respecto a las 10 vírgenes. Y vamos a continuar en ese tema. La parábola de las 10 vírgenes. Este, este, esta palabra vírgenes eh, quiere decir, o lo que quiere, el mensaje que conlleva, es que no se han contaminado, no se han prostituido. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir Isidro? Quiere decir un grupo de personas que no se han comprometido, sino que se han mantenido fieles. Son fieles. ¿Fieles a quién? Al amado. ¿Ok? Porque a veces lo podemos interpretar y empezar a mirarlo de un punto de vista humano, pero quiere decir a una persona o un grupo de personas que se han guardado y se han reservado solamente para Él, que no tiene otros dioses, no tiene otros señores, no tiene otras aspiraciones ni otros amores, sino a su amado, que es lo que podemos ver también en el libro de Cantares. Entonces, cuando el Señor habla de vírgenes, habla de esposa, habla de novia, está hablando en relación a que él anda buscando una iglesia o un hombre, una mujer que ha aprendido a guardarse para él celosamente. En su corazón hay un deseo por el amado y por lo tanto no está dispuesto a comprometerse a sí mismo. Y es lo que el Señor anda buscando de todos nosotros. Vámonos al texto tema. Mateos 25, 1 al 13. Y me disculpo porque tenía como unas 4 o 5 enseñanzas que no se han puesto. Pero de esta de las parábolas tenemos 14, incluyendo las 10 vírgenes, y esta segunda parte va a ser la 15. Pero, pero la semana pasada sería bueno que fueran, la escucharan, la repasaran y después vinieran a esta, porque la introducción de ello nos ayuda a comprender mucho lo que está aconteciendo en el contexto en el cual fue escrita, fue dada esta parábola, de lo cual hablé un poquito rápido, pero si lo escuchamos otra vez creo que lo podemos comprender un poco mejor. Mateos capítulo 25, versículo 1 al 13, es la continuación de una enseñanza o una conversación entre Cristo Jesús y sus discípulos. Entonces ahora le introduce esta parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Volviendo otra vez, ¿qué quiere decir 10 vírgenes? Que no se han contaminado, no se prostituyeron, son fieles, 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 fieles a su amado. Entonces, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas justamente con sus lámparas y tardándose, el esposo, cabecearon todas en la espera. No solamente fueron las insensatas, porque a veces pensamos que eran las insensatas las que cabecearon o se durmieron. Dicen que todas cabecearon. Amén. Y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas, es lo que da a entender el texto. Y a la medianoche se oyó un clamor.
aquí viene el esposo. Quiero resaltar que dice viene el esposo y no viene el novio, que fue lo que hablamos la semana anterior. El Señor está hablando de un aspecto escatológico para el pueblo de Israel y no para la iglesia en general, aunque se puede aplicar a la iglesia también. Uh, Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes vírgenes, a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiéndole les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Creo que una de las formas en que terminamos la semana pasada es que deberíamos hacernos 3 preguntas importantes, por lo menos 3 preguntas, y esta sería, ¿estamos nosotros dormidos espiritualmente? Yo pienso que si nos sentamos y analizamos y nos preguntamos, ¿estamos durmiendo espiritualmente? Si somos sinceros con nosotros mismos, si nos sentáramos delante del Señor, del Dios de los cielos, ahora mismo, cara a cara, y Él nos preguntara, ¿estás durmiendo espiritualmente o no? ¿Qué le dirías? Yo pienso que es bueno que no contestemos muy rápido, porque la pregunta es válida. Entonces, la segunda pregunta es, ¿acaso somos rebeldes? Rebeldes, sabiendo qué hacer, no lo hacemos. Sabiendo que se espera de parte del Dios de los otros de los cielos para nosotros y no lo hacemos. Sabiendo que el Señor está a las puertas y aún así seguimos caminando como si Él no nos estuviera hablando. Hay pereza espiritual en nosotros, porque una cosa es dormir espiritualmente y otra cosa es ser perezoso espiritualmente. Amén. El que duerme espiritualmente no tiene conciencia de orar. Vamos a Cristo Jesús, allá en el monte estaban Pedro, Jacobo y Juan. El Señor les dice, quedaos aquí y velar y orar. Y el Señor se va un poquito más adelante y vuelve para atrás y dice, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora. ¿Ves? Entonces, estos durmieron espiritualmente y como estaban dormidos, no podían ni estar velando, ni podían estar orando. Se hace rema lo que hablamos. Ahora bien, el que es perezoso espiritualmente está despierto, pero no le saca el tiempo para, para la oración. Está despierto, pero no está en vela, sabiendo que el Señor está por venir. Entonces, hay una diferencia entre ser perezoso espiritualmente y estar dormidos espiritualmente. Son preguntas que nos debemos analizar y debemos preguntar. Yo pienso que con toda sinceridad debemos ir delante de Dios o preguntarle al Espíritu Santo que muere en nosotros, revélame. Estoy despierto espiritualmente, revélame. Hay algo en mí que todavía tengo que ponerme a cuenta. Si la trompeta sonara ahora, me iría yo con el Señor. Y entonces, alistarnos de esa manera. Esta pregunta nos debe llevar a un cambio y un arrepentimiento para que cuando Él llegue, estemos preparados. Mateos 24:42. Mateos 24:42. Y vamos a leer hasta el versículo 44. Mateos 24. Mateos 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría de minar su casa. ¿Ah?
Entonces, sabiendo que Él está a las puertas, entonces debemos de estar en vela. Debemos estar preparados, dice el versículo 43. El 44 dice, por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no os esperáis. Yo pienso que el saber que el Señor viene al momento en que menos lo esperamos. Dice que en aquellos días serán como los días de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Entonces yo pienso cuando el momento menos los esperemos, cuando esté la celebración más grande, los acontecimientos más grandes, que no estemos mirando a los cielos y buscando a ver si el Señor viene pronto, ese será el momento en el que Él ha de venir. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Dice el 45, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado el siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no lo espera y la hora en la que no sabe, y castigará y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí donde pienso es que llega la insensatez del hombre, cuando en nuestro orgullo, nuestra necedad, porque no es no siquiera ignorancia, porque no es ignorancia porque sabemos que viene, no es ignorancia porque sabemos que nos llama a preparar, no es ignorancia porque sabemos cuáles son las consecuencias de prepararnos, cuáles son las consecuencias de no preparar. Sabiendo todo esto, entonces nos volvemos insensatos, nos volvemos ignorantes, ¿verdad? Y entonces, ¿qué más nos puede quedar si ciertamente el Señor, siendo justo, no nos levantará para que entremos con Él en su morada? Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin, el primero y el aventurado. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. Los que lavan sus ropas, sus vestiduras, tienen derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Yo pienso que a veces nos preguntamos, ¿tengo derecho? Seguro que me voy, o a lo mejor me voy. Cuando estamos consagrándonos y lavando nuestras vestiduras, tenemos la certeza en nuestros corazones de que ciertamente tenemos derecho no solo al árbol de la vida, sino a entrar por las puertas de la ciudad santa donde mora Jehová nuestro Dios. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, todo aquel que ama la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio. He enviado a mi ángel para que les dé testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de su mañana. Eso es cuando dice al ángel de las iglesias, hablas al ángel de las iglesias, pues está hablando a los pastores. Yo creo que eso estamos claros, ¿verdad? Pero aquí cuando dicen el 16, yo Jesús envío a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Entonces, podremos decir que este ángel del que está hablando, ciertamente pueden ser los pastores, los cuales hoy no están predicando consagración, los cuales hoy no están predicando la venida del Hijo del Hombre, los cuales no están predicando y que debemos guardarnos para el encuentro con el Maestro. Entonces, ahí es donde tenemos que estar pendiente. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Pues es que no muchito, ya yo estoy que a YouTube casi le hago el caso, porque a veces me meto a oír prédicas y en iglesias y cosas, y ya menos que estén predicando a Cristo, estén predicando consagración y estén predicando la palabra, no tengo interés ninguno de lo que estén enseñando.
¿Por qué? Porque no me edifican, solamente alimentan a la carne. No estoy diciendo que somos la mejor iglesia. Estoy diciendo que no todo el mundo está haciendo lo que se nos espera de cada uno de nosotros. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es el que le da el mensaje a los ángeles de las iglesias para que ellos puedan darle ese mensaje a las iglesias. Y si no están dando ese mensaje, entonces hay un problema en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Continúa diciendo, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora me gustaría que examinemos la condición de estas y qué cosa las caracteriza. ¿Cuál era la condición del alma? Del alma, cuál era la condición del corazón de cada uno de estos dos grupos, porque eso nos ayuda a entender en qué lugar estamos parados. La Biblia, las Escrituras, no solamente nos revelan el corazón de Dios, pero es un espejo en el cual nosotros debemos mirar el reflejo y en dónde estamos en relación con nuestro Dios. Ahora, número 1, las prudentes. Vamos a hablar de las prudentes. Prudentes. Vamos a identificar este grupo. La definición de prudencia es obediencia a la palabra. Definición según las escrituras. Número 1 es obediencia. Número 2 es son mansas y son humildes de corazón. ¿Ok? Obedientes son mansas y humildes. Humildes. Me comí la mitad de la palabra. Humildes son rectos en su forma de caminar delante de Dios, caminan con rectitud. Se guardan de sí mismo, de sí mismo. Honran a Dios y honran a su prójimo. Guardan su lengua y guardan su corazón. Guardan su lengua, su corazón. Se preparan de antemano. Mire, se preparan de antemano. El anciano Isidro predicó un mensaje uno de esos días que yo no estaba presente. Y él estaba hablando de cuando nosotros mantenemos nuestra casa en orden, ¿verdad? Y usaba el ejemplo de los closets que no estaban organizados. Cuando nosotros nos preparamos de antemano. Cuando a veces yo veo, y yo sé que a veces somos exagerados, pero cuando la Biblia dice, por su fruto los conoceré, hay personas que nunca hacen todo como que a última hora, ¿no? No se preparan, no hacen. Dice la Biblia, ¿qué hombre construyendo una casa o va a construir un edificio, primero no se prepara, no se para y hace cuentas para ver si lo puede terminar, ¿no? Entonces, hay personas que cuando lo vemos sus frutos, nunca hacen una agenda, nunca preparan, se preparan para lo que van a hacer, hacen un servicio, no lo organizan de antemano, hacen una actividad y todo es, lo primero que dicen, no, nosotros no hacemos eso de schedules, no sé cómo decir eso como, no, nosotros nos dejamos mover por el Espíritu Santo. Mire, el Señor es organizado, Él nos enseñó a caminar en orden y nos enseñó que tenemos que de antemano presentarle a Él todos nuestros planes. ¿Ves? Entonces, si ese es el caso, tenemos que aprender a prepararnos de antemano. Que eso no sea de rema para cada uno de nosotros. En cada una de nuestras vidas debe haber orden.
porque Dios es un Dios de orden. Así como tenemos que mantener nuestras casas organizadas, limpias, amén, de la misma manera debe ser todo lo que hagamos, porque lo que hacemos y decimos es lo que sale de nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón es lo que se manifiesta. Amén. Nada más un hincapié. Ahora vamos a analizar la primera. La primera es obedientes a su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. La persona obediente no solo escucha la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. El hecho de que nosotros escuchemos la palabra de Dios no significa que seamos obedientes a la palabra de Dios. El hecho que escuchemos la palabra, que escudriñemos las escrituras, si no las ponemos en práctica, de nada nos sirve. Vuelvo y les digo, no es de condenación, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos y hacemos lo malo. La persona obediente no solo escucha la palabra de Dios, sino que la pone en práctica. Reconoce la autoridad de Dios sobre su vida y se somete sus pensamientos, somete sus decisiones y acciones a lo que Él nos ha revelado. Una vez más, la persona obediente no solo escucha la palabra, sino que la pone en práctica, reconoce la autoridad de Dios sobre su vida y somete sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones a lo que el Señor le ha revelado a través de sus palabras. Es obediente ¿a qué? A Dios. Cuando escuchamos la palabra, cuando la escudriñamos y la entendemos, ¿verdad? Pero no la ponemos en práctica, somos rebeldes. Otra vez, sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Sabiendo lo que el Señor espera de nosotros, no lo ponemos en práctica. Entonces somos hijos de desobediencia. Amén. Su deseo no es simplemente conocer la verdad, sino vivir conforme a ella. El deseo de Dios no es simplemente que conozcamos la verdad, sino que vivamos de acuerdo a ella. Fíjese esto. Hablando otra vez de lo que buscamos siempre la revelación y los nuggets, las pepitas de oro en las escrituras, que no hay nada malo con eso. Pero ¿de qué sirve encontrar esas cosas y esas revelaciones profundas si no van a haber cambios en nuestras vidas? La palabra de Dios sana, la palabra de Dios limpia, transforma, redarguye, aumenta nuestra fe. Pero para aún aumentar nuestra fe tenemos que ponerla en práctica. Ahí es donde el ejercicio de la fe. Entonces, si no la ponemos en práctica, ¿de qué nos sirve? Por eso es que el Señor no nos revela. Por eso es que no hay revelación nueva. Por eso es que no vemos tantos maestros de las escrituras. Vemos personas que enseñan filosofía, que enseñan diferentes tipos de teoría, pero de acuerdo a las escrituras, pues son muy pocos. ¿Por qué? Porque su deseo no está en ponerla en práctica, sino en el adquirir conocimiento. No hay nada malo con la teoría, pero si no puedes ponerla en práctica, si no puedes poner la teoría en práctica, de nada te sirve. Te puedes ir a la universidad y estudiar 4 o 6 años, sacar una maestría, sacar un PhD en ingeniería mecánica y está muy bueno. Pero si todo lo que has aprendido aquí no lo llevas a la práctica, de nada te sirve. Solamente tiene un papel que dice que terminaste una destreza académica, pero el ejercicio de ella es lo que en realidad te hace un ingeniero mecánico. Amén. Un doctor. Tú te puedes ir y estudiar medicina y terminar tu doctorado y hacer una especialización. Qué bueno, tienes un diploma, tienes la teoría. Pero hasta que tú no vas al hospital, a la clínica y empiezas a ponerlo en práctica, entonces es que en verdad te conviertes en un doctor. Amén. Aunque la licencia diga que eres doctor, pero para ser doctor tienes que ejercer tu doctorado. Amén. Tenemos claro eso, ¿verdad? Porque yo puedo decir yo soy empresario y puedo tener una empresa, puedo tener 2 empresas.
Pero si nada más tengo el nombre de las empresas y tengo nada más que las licencias, pero las empresas no están produciendo nada, no son nada. Solamente es una entidad que se ha creado, pero que no tiene ningún fruto que está ejercitando. Santiago capítulo 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, dice más, engañándoos a vosotros mismos. Porque a veces pensamos, vuelvo y digo, es que no sé, a Dios no lo podemos engañar, dice las Escrituras. Sabemos que Él todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo conoce. Entonces, ¿a quién estamos pretendiendo engañar? A los hombres. ¿Con qué propósito? El hombre no te puede sanar. El hombre no te puede liberar. El hombre no te puede bendecir. El hombre no te puede alargar tu vida. El hombre no te puede dar salvación. Entonces, ¿por qué es que nos afanamos tanto de convencer al hombre de algo que no somos? Cuando en realidad lo que tenemos que preocuparnos, ¿qué es lo que el Señor piensa de nosotros? Amén. Ahí es donde debemos poner nuestro esfuerzo. Número 2, manso y humilde de corazón. Mateos 11:29. Mateos 11:29. La mansedumbre no es debilidad. Porque a veces los hombres piensan que el ser manso es una señal de debilidad, de que tenemos que ser fuerte de carácter, que tenemos que ser fuerte al hablar, que tenemos que ser ásperos, que debemos de nunca tomar un no por respuesta. Eso es arrogancia, es orgullo, es prepotencia. La mansedumbre y la humildad de corazón. La mansedumbre no es debilidad, sino es fortaleza. Escuche bien, fortaleza bajo control. Porque podemos ser rectos en nuestra forma de caminar. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Gústale a quien no le guste. Eso es tener fortaleza de carácter, pero estando bajo control. Eso es lo que significa. La persona humilde reconoce su dependencia de Dios. ¿Ves? Cuando hay humildad en nuestros corazones, sabemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, que todo lo que hemos recibido nos los ha dado Dios, que todo lo que podemos esperar solamente Dios nos los puede dar. Reconoce su dependencia de Dios y no busca exaltarse a sí mismo. Escuchaba el testimonio de un predicador, tremendo predicador, fogoso, buen predicador, tremendo predicador. En la homilética, el desarrollo de la homilética es muy bueno, es muy buen maestro. Pero él daba el testimonio de un hombre que era profeta y que tenía una unción, decía, era una unción increíble, que ese hombre les decía, le profetizaba a uno y se le daba. Pero era como que exaltando mucho al profeta, exaltando al profeta. Y todo lo que profetizaba, todo lo que salía de su boca, todo, o sea, en ningún momento decía que era el respaldo de Dios. Y el mismo pastor se estaba descualificando a sí mismo, porque por más buen desarrollo de la homilética y la exegética que tenía, por más buena apariencia de unción, porque pensamos que la fogosidad es unción, él mismo se estaba invalidando porque la fe de lo que estaba hablando era solamente en el hombre y no era en el Dios de los cielos. Solo estaba exaltando a un hombre, en ningún momento exaltaba al Dios de los cielos. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque nuestra dependencia es de Dios y no de los profetas. ¿Estamos claros? Nuestra dependencia es de Dios y no de los pastores. Nuestra dependencia es de Dios y no de los apóstoles. No que el Señor nos los haya puesto con un propósito, ciertamente es para la edificación de la iglesia, para que la iglesia esté preparada para el encuentro, pero jamás ni nunca debemos tratar de buscar y asumir el lugar que solamente le toca a él. A veces yo pienso en la vida de Moisés y veo la transición de Moisés y Josué y analizo. Y pienso, el Señor pues se llevó el cuerpo de Moisés, nunca lo encontraron, porque si no, ellos hubieran idolatrado el cuerpo de Moisés. ¿Ves? Los huesos de Eliseo fueron los que le dieron vida a un muerto.
Entonces, yo a mí me está raro que no guardaron los huesos para cada vez que alguien estuviera enfermo fuera y tocara los huesos. Entonces, la dependencia estaba en los huesos de Eliseo, no en el Dios de los cielos. Porque aún en los huesos lo que había era una unción que el Señor había puesto de sobre su siervo. Nada más les dejo pensar en eso. Para aquellos que andan buscando otras cosas. Yo no me voy a meter en esos cuentos. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y fíjese, cuando dice yo soy manso y humilde de corazón, es que del corazón emana la vida, ¿no? La vida del hombre emana de ese lugar donde estamos, ¿no? Pero las palabras que salen de nuestras bocas salen de nuestro corazón. Entonces el Señor está diciendo, yo soy manso y soy humilde. Pero eso emana del lugar de mi corazón, del centro de mi ser. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero entonces dice, cuando somos mansos y somos humildes, igual que al Señor, yo pienso que entonces podemos hallar la paz que andamos buscando. Porque el que es contencioso nunca va a estar en paz. Al que anda siempre buscando murmuraciones sin chismes, nunca va a poder andar en paz porque no hay paz en su alma, no está en su corazón. Pero cuando somos mansos y somos humildes, entonces yo pienso que sí definitivamente puede haber paz para el hombre. Recto en su forma de ser. La número 3, la rectitud se manifiesta en una vida íntegra, sincera y consciente. La persona recta procura hacer lo recto delante de Dios y no de los hombres. La persona recta busca hacer lo recto delante de Dios y no de los hombres, aun cuando nadie lo observa. Porque es fácil aparentar en rectitud cuando todo el mundo te está viendo. ¿Ves? Pero aún en nuestra intimidad, cuando nadie está presente, hay rectitud en nuestro corazón. Hay deseos de honrar al Dios de los cielos. Tenemos cuidado de lo que vemos, de los que escuchamos, de los pensamientos que tenemos para no ofender el corazón de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso que el de perversos caminos y rico. Otra vez, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos caminos y que sea rico. Amén. Meditemos en eso. Nuestra conducta refleja honestidad, justicia y perseverancia. Nuestra conducta refleja honestidad, justicia y transparencia. Yo no estoy diciendo que saquen ¿se acuerdan los tiempos de antes que se lavaban ropa? Y cuando no había secadora se tendía la ropa afuera. ¿Se acuerdan? Todos teníamos una vecina o un vecino que ponían toda su ropa interior afuera. ¿Se acuerdan de eso? Afuera. Pero habían uno que eran tenían un poquito más tendían las cosas privadas adentro, pero yo me acuerdo que nosotros teníamos una vecina que ponía todo afuera. Cuando estoy hablando de transparencia, no estoy diciendo que nos expongamos, porque ciertamente hay hombres y mujeres de maldad, pero estamos hablando de que debe haber transparencia en nuestro corazón, de que lo que tú ves es realmente quien yo soy. Porque a veces no conocemos a los hermanos, pensamos que los conocemos, pero no los conocemos, porque son muy pocos los que son honestos suficiente como para ser transparentes con sus prójimos. Ese es el problema con Facebook. En Facebook te enseña todo lo bueno. Tengo una amiga, creo que lo he mencionado antes, una amiga no, la conocía de una iglesia que íbamos hace mucho tiempo, años atrás, cuando yo tenía como, I don't know, 16, 17 años. Y ella y el esposo estaban de novicito de aquel tiempo, yo creo que ya estaban casados, pues ellos son mayores que yo. La cosa es que ellos tienen unos trabajos para no exponer mucho de lo que digo, ¿verdad? Pero ellos, todo lo que se ve en el Facebook de ellos, todos los viajes que han hecho y todas las cosas que han hecho,
y con todos los lujos que viven, pero la realidad es diferente. ¿Ves? La realidad es diferente. Entonces, a veces proyectamos cosas para exaltarnos a nosotros mismos, engañando a los demás, cuando en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la condición de nuestras vidas y nuestros corazones es totalmente lo contrario. Número 4, se guarda de sí mismo. La virgen prudente o las prudentes se guardan de sí mismo. Fíjese que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice, guárdate de la doctrina, cuídate de la doctrina y de ti mismo. Y a veces a mí me gusta interpretarlo de esta manera, porque a veces idolatramos las doctrinas. Y yo no sé si a lo mejor Pablo lo que está diciendo, cuídate de la doctrina, no la vuelvas en un ídolo, porque ahí es donde entra la religiosidad. Entonces le dice, y cuídate de ti mismo. Las personas sabias entienden que el mayor campo de batalla muchas veces se encuentra en su propio corazón. La persona sabia y prudente entiende que el mayor campo de batalla que enfrenta el hombre y la mujer muchas veces se encuentra en su propio corazón. Es la batalla de nuestras mentes. Son las batallas incesables. Nosotros a veces somos nuestros peores enemigos y nuestros peores críticos. Estamos pensando que el hermano dijo, que el hermano esto, que el hermano se siente, que el hermano me mira así, que me tiene que ser por esto, que tiene que ser otro. Y sabrá Dios si el hermano es ciego o cegato, ¿no? Que siempre me está mirando, no, es que es feo y es ciego, no te ve. ¿Ves? Pero ¿dónde que está la batalla? ¿Dónde está la contienda? En nuestra mente. Entonces a veces el enemigo nos mantiene en ese yoyo. ¿Saben lo que es un yoyo? El que tú tiras y sube y baja y así mismo no ve. Y nosotros subiendo y bajando, hoy estamos arriba, mañana estamos abajo, porque seguimos en el mismo cordón. Y Él nos sigue moviendo con los mismos pensamientos. Entonces, tenemos que tener cuidado. La persona sabia entiende que el mayor campo de batalla se encuentra muchas veces en su propio corazón. Por ello, ejerce dominio propio sobre sus deseos, emociones, reacciones, procurando por ser gobernado o gobernada, no ser gobernado o gobernada por impulsos canales, sino por el Espíritu de Dios. La que es prudente ejerce dominio propio sobre sus deseos, ejerce dominio sobre sus emociones, porque no todos los deseos que vienen a nuestras vidas debemos participar en ello. Amén. Amén, pastor. Y nuestras emociones son nuestro peor enemigo. Hoy estoy contento, mañana estoy triste, ahorita estoy contento, ahorita estoy enojado. Tenemos que poner bajo control nuestras emociones y nuestras reacciones, procurando no ser gobernados por impulsos carnales, sino por el Espíritu de Dios. Eso es lo que es ser prudente. Por ello, ejercemos dominio sobre nuestros deseos, emociones, reacciones, procurando no ser gobernado por impulsos carnales, sino por el Espíritu de Dios. Proverbios capítulo 4:23. Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa, dice, escuche bien, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él emana la vida. ¿Cuántas cosas pueden contaminar nuestros corazones? Pues es que a las hermanitas, pues es que el enemigo constantemente está tocando y trastocando sus emociones, sus sentimientos, su forma de sentirse, de ver a sí misma, de cómo es percibida por su esposo, si es amada, si no es amada, si sus hijos la honran, si no la honran. Tenemos que guardar nuestro corazón para que podamos ser firmes para la gloria del Señor. Porque yo te puedo decir esto, nuestro gozo, nuestra alegría y nuestro valor de nosotros mismos no es dependiente a nuestros hijos. Amén. No es dependiente a nuestras esposas, ni es dependiente a nuestros esposos. Sí es bueno, el Señor los puso ahí para que nos ayudaran a crecer, para que aprendáramos a amar y a cuidar. Amén. Pero nuestro valor y nuestra seguridad proviene del Dios de los cielos.
La evidencia de ello está en la cruz del Calvario. ¿Ves? Por eso es que no podemos sentir esos sentimientos de que no valemos nada, que nadie nos ama, de que nadie, ya no le importamos a nadie. No, hermano, eso es mentira del diablo, el Señor lo reprenda. Para el Señor somos de mucho valor. Proverbios capítulo 28:6 dice, perdón, Proverbios 28:6 dice, perdón, 14:29, disculpen, Proverbio 14:29. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Más que el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que es se tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El próximo, 1, 2, 3, 4, 5. Honra a Dios cuando honra a su prójimo. La prudente está honrando a Dios cuando honra a su prójimo. Qué difícil. Ahorita se nos hace, ¿ah? Hermanitos, se nos hace difícil honrarlos, ¿verdad que sí? El amor a Dios se refleja en la manera en que tratamos a los demás. Yo diría, el amor y el temor de Dios se refleja en la forma en que tratamos a los demás. Quien honra a su prójimo con respeto, misericordia, paciencia y amor, demuestra que comprende el valor que Dios le ha dado a cada persona creada a su imagen. Lo repito. El amor de Dios se refleja en la manera en que tratamos a los demás. Quien honra a su prójimo con respeto, misericordia, paciencia y amor, demuestra que comprende el valor que Dios le ha dado a cada persona creada a su imagen. Mateos capítulo 22:39. Mateos o Mateo, porque no tiene ese, Mateos 22:39. Mateo. Es que nosotros le ponemos una S a todo. Mateo 22:39. Y el segundo mensaje es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando no amamos a nuestro prójimo, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Si no amamos a nuestro prójimo, nos amamos a nosotros mismos. Si no amamos a nuestro prójimo, ¿estamos siendo obedientes o desobedientes? Es un mandamiento. Dice, mire, vamos para atrás. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento que hemos quebrado. Porque podemos decir con certeza que hemos amado al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Nos debemos preguntar, ¿con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Esto es alma, cuerpo y espíritu. Porque podemos amar al Señor en el espíritu, pero nuestra alma ama otras cosas. Podemos amar al Señor en el alma, pero no lo estamos amando con nuestro entendimiento. Amén. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Este es un mandamiento o no lo es? ¿Estamos siendo obedientes a ello? Me pregunto. ¿En qué áreas no estamos siendo obedientes a este mandamiento? Y el segundo dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo de la manera en que tú quieres ser amado, pienso que es un momento bueno para decirle, Señor, hay esta área en mi vida que necesita ser tratada. Para que después, Señor, no nos pase factura, porque ciertamente Él nos llamará a todos a cuenta.
Padre Celestial, ayúdanos. La próxima, guarda su lengua y guarda su corazón. Las prudentes guardan su lengua y guardan su corazón. La persona piadosa entiende que las palabras tienen poder para edificar o para destruir. Aún nuestras familias, en la intimidad de nuestros hogares, a veces decimos palabras, decimos comentarios aún de nuestros hermanos en formas que pueden destruir a nuestros propios hijos. ¿Cómo así, pastor? No se lo doy por testimonio. ¿Ves? Porque lo hemos visto, no solo en nuestra familia, lo hemos visto en otras familias. Entonces, la persona que es piadosa guarda sus palabras porque tienen poder para edificar o para destruir. Para edificar para el futuro o para destruir para el futuro. Por ello, vigila lo que hablas y cuida y cuida lo que permites entrar y permanecer en tu corazón. Porque a veces vienen sentimientos, situaciones en nuestras vidas que causan dolor. Y a veces el dolor se convierte en falta de perdón. La falta de perdón se convierte en odio. Y el odio se convierte en amargura. ¿Por qué? Porque permanecimos demasiado lugar en ese mismo tiempo. Amén. Allá fuimos a Promised Land. Y había tiempito que yo no iba y chequeaba uno de los baños que tenemos allá. Entonces, el agua que había ahí se quedó ahí demasiado tiempo. Y como permaneció tanto tiempo, discúlpeme, en aquel inodoro. Estaba limpia, Zulí. No me mires así, estaba limpia. Pero como pasó tanto tiempo en aquel lugar, empezó a machar el inodoro. De una forma que cuando lo fui a limpiar, ya no quería salir. Entonces, a veces hay cosas que se posan en nuestro corazón que a veces aparentan ser inocentes, el dolor o un daño que nos hayan hecho, pero como lo dejamos permanecer tanto en ese lugar, empieza a marcar nuestros corazones en una forma que solamente la gracia y la misericordia de Dios lo puede limpiar. Sabe que las palabras son reflejo de la condición interior del alma. Hay palabras que son dichas y reflejan que odio, reflejan que insatisfacción, prepotencia, todo ese tipo de cosas, pero hay acciones y palabras que lo que reflejan es dolor y agonía en el corazón del hombre. Pero si aprendemos a amar a nuestro prójimo, seríamos sensibles al dolor de nuestro hermano. Amén. Y a gloria a Dios. Porque eso es lo que quisiéramos que hicieran. Eso es lo que nosotros quisiéramos que hicieran por nosotros. Que en nuestros tiempos más difíciles, más oscuros, hubiese alguien desinteresado que estuviera a nuestro lado. No que pueda arreglar nuestro problema, pero que nos hace sentir que verdaderamente no estamos solos. Porque el Señor está con nosotros, pero a veces necesitamos el calor humano. Él mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Eso es lo que queremos para nosotros. ¿Verdad que sí, Rafa? Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que reflejar para nuestro prójimo. Da por gracia lo que por gracia ha recibido. La prudente se prepara de antemano. La prudencia es una marca de la sabiduría. Perdonen, no leí el versículo anterior, Mateo 12:34. Mateo 12:34, para darle un versículo por lo menos con cada una de ellas, no les estoy dando todo. El que guarda su corazón, su lengua y su corazón. Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? La Biblia dice, pues su fruto los conoces. A veces están hablando de cosas celestiales cuando todavía somos carnales. Andamos buscando por cosas celestes cuando todavía estamos embarrados aquí abajo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cada vez que abrimos nuestra boca se manifiesta lo que hay en el corazón de nosotros. Pastor, por eso es que yo guardo silencio. El silencio a veces es peor todavía, porque les compartí el domingo, pero no llegué a terminar lo que tenía que compartirles, pero se lo compartí el estudio para que lo pudieran asimilar.
A veces nos hacemos cómplices del pecado de otros por motivos de omisión. Con nuestro silencio a veces nos hacemos partícipes. Va, se los doy de prueba para los que no han buscado lo que mandé el domingo. Cuando estaban apedreando a Santiago, a Esteban, cuando estaban apedreando a Esteban, ¿el apóstol Pablo lo apedreó o no? ¿Saulo lo apedreó o no? ¿Ah? A Esteban. Él lo aprobó con su silencio. Fíjate que todos aquellos venían y ponían sus coats, ¿qué? Sus chaquetas, sus abrigos, lo ponían a los pies del apóstol en lo que se iban de Saulo, en lo que se iban y apedreaban a Esteban. En algún momento él abrió su boca para decir, ¿están haciendo algo malo? La Biblia no lo dice. Pero él dio su aprobación con su silencio, no con sus palabras, sino que él miraba dando la aprobación de que estaban haciéndolo bien. Ahora, ¿fue partícipe Pablo del asesinato de Esteban? Seguro que sí. ¿Lo apedreó él? Por omisión, correctamente. Sí lo hizo. Amén. Y a veces nos hacemos partícipe del pecado de nuestros hermanos. Mire, yo les voy a compartir esto. Si usted dice, pastor, lo está diciendo por mí, pues allá usted y Dios. ¿Ves? Pero lo digo por todos nosotros. A veces abrimos nuestras puertas a personas a nuestros hogares que se sientan a nuestra mesa a decir y a murmurar y a hablar cosas que a Dios no le agrada y lo hace, sabiéndolo, no los paramos, no los corregimos y los mantenemos ahí. No se moleste cuando lo que yo le voy a decir. Pero yo soy de los que digo, no, por favor, en mi casa no puedes. Y si no, te tienes que ir. Yo no tengo problema con eso. No es que yo sea contencioso, yo no es que yo sea, no sé cómo se le llama eso, contencioso, pleitista, ni nada de eso. No, es que yo no me voy a contaminar con eso. Eso acarrea maldiciones que yo en mi casa no lo necesitamos. Entonces, a veces guardamos silencio para no ofender al prójimo o para no dañar la relación con ese hombre. Y ahí es donde en el otro lado el Señor dice, por cuanto los honraste a ellos más que a mí. Que fue lo que pasó con Elí y sus hijos. Sabiendo lo que estaba haciendo sus hijos, él no los corrigió. ¿Qué le dijo el Señor? Por cuanto decidiste honrarlos a ellos antes que a mí. Y hay veces que tenemos que decir, no, eso al Señor no le agrada. Y usted me perdona, pero no me voy a hacer partícipe de eso. Eres bienvenido, siempre y cuando podamos hablar y honrar al Señor. Pero hablar y murmurar de ningún hermano en mi casa, yo lo lamento, pero no me quiero hacer partícipe de eso. Miren, mi hermano, si se enojan y no le quieren hablar más, no se preocupe. Si se enojan y no lo buscan más y lo dejan al abandono, no se preocupe. Preocúpese si el Señor no le vuelve a contestar sus oraciones. Preocúpese si el Señor lo deja a usted al abandono. ¿Por qué? Porque tú escogiste honrar a tu prójimo ante que honrar al Dios de los cielos. Y eso no es falta de amor. Porque hay veces que nuestros hermanos, nosotros necesitamos ser corregidos, decirle, no, hermanito, por favor, mejor no hablemos del hermano, mejor no hablemos de la hermana, mejor no hablemos de los pastores, tengamos cuidado. Amén. Y si me coge algún día en una de esas, por favor, corríjame. Me quedan 5 minutos para terminar las prudentes, ¿ok? La persona que agrada a Dios es obediente a sus palabras, nuevamente. Es mansa y humilde de corazón, recta en su conducta, guarda su vida con dominio propio, honra a Dios mediante su trato hacia los demás, vigila su lengua y su corazón. Acuérdense, de la abundancia del corazón habrá la lengua. Amén. Entonces tenemos que velar nuestro corazón para que no se manifieste nada que no sea de agrado al Señor. Y ésta vive con prudencia, preparándose para aquello que Dios ha puesto delante de ella. Salmos 34, 12 al 14 finalmente dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien.
busca la paz y síguela. ¿No? Acuérdense, busca la paz y síguela. Pero no es solamente con los hombres. Tenemos que buscar la paz con Dios. Porque a veces nuestras ofensas levantan la ira de Dios de los cielos, así como pasó con el pueblo de Israel. Murmuraron y murmuraron, ¿y qué hizo el Señor? Trajo sobre de ellos juicio. Entonces, ¿quién es el hombre que desea vida? Amén, pastor. ¿Que desea muchos días para ver el bien? Amén, pastor. Entonces dice el Señor, guarda tu corazón del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Amén. ¿Alguna pregunta? Usted estaba diciendo, ¿verdad, pastor, de que el guardar silencio puede ser peor de que uno hablar, ¿verdad? Sí, es cierto, porque dice aquí, ¿verdad? En Salmo 32:3 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, decía David, ¿verdad? Y en el 5 dice, mi pecado te declararé, y no, y no escudriñé ¿cómo dice? No encubrí mi iniquidad. Bueno, lo que me llama la atención es que mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces, yo creo que tal vez nosotros no estamos para hablar con todos, ¿verdad? Pero deberíamos hablar con Dios siempre, ¿verdad? Eh, Declararle a Él lo que somos y que somos necesitados. Y claro, es cierto, dice usted, ¿verdad? No somos, hay que evitar las murmuraciones, pues eso trae juicio, el chisme, ¿verdad? Todas esas cositas. Y también me llamó la atención, ¿verdad? De que hay cosas en nuestros corazones que hay que decir al Señor que nos limpie. Cosas tan insignificantes como el ejemplo que te puso del toilet, ¿verdad? El agua. Sí, todo estancamiento en nuestras vidas deja marcas, entonces es necesario congregarnos siempre para que el Señor nos rocíe su sangre y nos limpie, ¿verdad? Es algo continuo, porque si algo queda estancado en nuestro corazón, eso deja marca. Y a ver, las marcas es difícil de quitarlo. Una marca, una ropa, pongamos, es difícil de sacarlo. Entonces, o sea, son cositas, ¿verdad? Que sí, muy interesante. Amén. Amén. Son cosas que aparentan ser sencillas y simples, pero lo mismo que hizo el Señor les da las Escrituras. Él utilizó ilustraciones y cosas con las que todos nos podemos relacionar y entender para que podamos comprender el mensaje que Él nos quiere dar. Entonces, cuando empezamos a analizarlo de esa manera, empezamos a dimensionar y a concientizar lo que el Señor nos está hablando. Y eso con el objetivo de que haya cambio en nuestros corazones. Nuestros corazones debe haber un cambio en cada uno de nosotros. Decía el versículo que estabas compartiendo, mientras callé mis juicios, mis huesos se envejecieron. Entonces, no quiere decir que siempre tienes que estar presto para hablar y decir algo, pero a veces estamos prestos para confesarle al Señor. Esa es una. Lo primerito es confesarle al Señor. Pero yo pienso que el hombre y la mujer que es recto y teme a Jehová y quiere hacer lo recto delante del Señor, también le enseñamos nuestro testimonio a nuestros hermanos cuando decimos no me voy a hacer partícipe de eso. Te voy a dar otro ejemplo. Si viniera un hermano de tu iglesia, a tu casa, a un hermano de la iglesia de muchos años, y ese hermano llegara a tu casa con un paquete de cerveza, ¿qué tú harías? ¿Verdad? Entonces, a veces no es un paquete de cerveza literal. A veces lo que traen con ellos, lo que están dejando en tu casa, no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Así como la fe viene por el oír y oír de la palabra de Dios, cuando el enemigo empieza a decirnos suficientes mentiras, empezamos a escuchar cosas que no agradan a Dios, tarde o temprano empezamos a hacernos partícipe de ellos.
Amén. 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 Bueno, Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros, que podamos, ¿verdad? A ver esto y aprender de que debemos ser prudentes en nuestro caminar con el Señor. Me dicen que la cámara no estaba puesta, el sonido estaba muy bajito, o no creo que vayamos a tener esta enseñanza disponible. Pero sí les voy a compartir el estudio completo para si después quieren meditar en ella. Amén. O añadirle. Y si le añaden en ello, pues compártalo solo al pastor también, para que el pastor también pueda seguir creciendo y podamos añadírselo al escrito. Amén. Jehová Dios, te damos gracias, Señor mi Dios, por tu misericordia, te damos gracias por tu palabra, Señor mi Dios, que trae corrección a nuestras vidas, Señor mi Dios, que como atalaya, Padre, suena la alarma, Padre celestial, para que viendo el mal venir, Señor mi Dios, podamos a tiempo ponernos a cuenta delante de ti, Señor. Nuestro deseo, Padre, que al sonar de las trompetas podamos ser levantados, Señor mi Dios, y podamos encontrarnos con el amado Señor en las nubes. Ayúdanos, Padre Celestial, a continuar creciendo en nuestra fe, en nuestra consagración, Señor mi Dios, para alcanzar la santidad que tú demandas de tu pueblo. Te pedimos, Señor mi Dios, que vayas con cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios, que los lleves a sus hogares, Señor mi Dios, con bien, que los guardes de todo mal, Señor mi Dios, que les des descanso para su corazón y susurres a sus oídos, Señor mi Dios, tu deseo para cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde.